¿Listo? Muy bien. Pues buenas noches nuevamente a todos. Vamos a empezar porque esta lección sí está bastante extensa. Vamos a esperar terminar a tiempo, si no vamos midiendo, en dado caso que tengamos que poner en pausa, se nos acaba el tiempo, pero vamos a tratar de que no, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. El día de hoy, la lección 8, es acerca del Espíritu Santo. Y vamos a orar para que el Señor pueda hablarnos en esta noche. Señor Jesús, gracias te damos en esta noche, porque tú eres un Dios perfecto, hermoso, misericordioso, Señor. Y nos das la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, todos unánimes juntos, en un solo corazón, Señor, bendiciéndote y conociendo más de tu palabra. Señor Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, moldéanos a tu imagen, Señor, y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros huesos, Señor, y que por favor esta palabra se pueda quedar grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que no nada más se quede como teoría, sino que además podamos aplicarla, Padre Santo. Por favor, quédate con nosotros, habla a través de mí, Señor, y toca el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, el objetivo de esta lección es conocer la función y la actividad de la tercera persona de la Trinidad en nuestras vidas y en nuestro diario caminar, que es Dios Espíritu Santo. Son bastantes versículos, como pueden ver, entonces vamos a agarrar de 5 en 5, si les parece, para que me ayuden a leerlos y no tardarnos tanto en la repartición ahora sí de versículos. Entonces, los primeros 5 son Génesis 1 al 2, Génesis 1:26, Génesis 2:7, Job 33:4 y Génesis 41:38. ¿Quién me ayuda? Angie. Gracias, Angie. Entonces hay que apuntarlos todos, no se nos va a olvidar. Éxodo 4:28-30, Números 11:24-29, Deuteronomio 34:9 y Jueces 3:10. Lau Sánchez. Gracias, Laura. Después sigue Jueces 6:34, Jueces 11:29, Jueces 13:25 y Jueces 14:6. Vero. Yamile. Escuché Vero primero. ¿Sí, Vero? Sí. Ok, por favor, esos 5. Yamile, Gracias. por favor, Jueces 16:20, Primera de Samuel 3:19, Primera de Samuel 10, del 9 al 10, y Primera de Samuel 16:13, más Primera de Reyes 3:12. Por favor, Yamile. Yamile. Ajá. Los siguientes 5, Primera de Reyes 17:1, Segunda de Reyes 2:9, Ezequiel 3:14-15 y Ezequiel 3:23, más Daniel 4:8. ¿Quién me ayuda ahí? Primera de Reyes 17. Adriana Gutiérrez. Ok, Adrián, por favor, esos 5 de Primera de Reyes 17:1 a Daniel 4:8. Perdón, ¿cuál? Reyes 17:1. Primera de Reyes 17:1, Segunda de Reyes 2:9, Ezequiel 3:14-15, Ezequiel 3:23 y Daniel 4:8. Gracias. Daniel 5:11-14, Daniel 6:3, Ezequiel 36:25-27, Ezequiel 39:29 y Ezequiel 37:14. ¿Quién me ayuda? Rubén. Muy bien, Rubén, gracias. Joel 2:28-32, Apocalipsis 21:3, Lucas 1:67, Lucas 1:41 y Lucas 1:15. De Joel a Lucas 1:15. Mateo 1:18. ¿Perdón? Mateo 1:18. No. No, de Joel 2:28-32, Apocalipsis 21:3, Lucas 1:67. Por eso estoy en Lucas, que está abajo. ¿Ya lo pidieron? Mateo 1:18. No, ese todavía no llegamos ahí. Ok. Entonces, ¿en dónde vas? ¿En Joel 2:28-32? Sí. Hasta el 1:15. Ajá. ¿Usted, Blanquita? Yo Joel. No, los 5 que siguen. Joel. ¿Esos 5? Sí, esos 5. Ay, no, va a ser mucho. Bueno, ahí están los 5. Sí, a ver, bueno, déjame pongo Joel. Sí. Después, Joel. Mateo 1:18, Lucas 3:22, Isaías 42:1,
Lucas 4:1 y Lucas 4:14. ¿Quién me ayuda con esos? Yo, Adriana Escorcia. Gracias, Adriana. Mateo 12:28, Romanos 1:4, 1 de Pedro 3:18, Lucas 11:13 y Lucas 12:11 y 12. Yo los últimos. ¿Cómo? Los últimos. O sea, de Hechos 9:17. Daniel, no te escuché ahí. Entonces, Hechos 9:17, o sea, los últimos 5 tú. Perdón. Pon tu micrófono. Perdón. Artur, ¿cuál es? O sea, tú dices, ok. Los 5 últimos, yo. Ok, Mateo 12:28, Romanos 1:4, 1 de Pedro 3:18, Lucas 11:13 y Lucas 12 del 11 al 12. Eso no le toca a Daniel. ¿Ok? Y luego Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33 y Juan 7:38-39. ¿Esos 5 quién? Angie. Gracias, Angie. Juan 14:16, Juan 14:26, Juan 16:8, Juan 16:9, Juan 16:10. Yo, Adriana Gutiérrez. Gracias, Adriana. Después sigue Juan 16:11, Juan 16:13, Lucas 24:49, Hechos 1:8 y Romanos 8:9. Quique Robledo. Gracias, Quique. Hechos 10:44, Hechos 1:5, Lucas 24:46 al 49, Hechos 1:8 y Levítico 23:15 al 21. ¿De dónde me tocó? Lau Sánchez. Gracias, Lau. Entonces, Nada vamos más que dices la última cita, please. Es Levítico 23:15 al 21, ¿verdad? Así es, correcto. Ok. Y luego, vamos en Hechos 2, 1 al 11, Hechos 2, 14:36, Hechos 2, 40-41 y Hechos 4, 29 y 31. Estos, y me falta uno que es Hechos 9, 17-18. Amén. ¿Quién es esos 5? Amén. Daniel, ok. No se los pasen, acuérdense. Y luego nos quedan los últimos 4. Hechos 10, 5, Hechos 10, 30-46, Hechos 8, 4-25 y Juan 14, 17. Rubén. Gracias, Rubén. Muy bien. Muy bien. Ok. Todos entonces hay que estar bien preparados con sus versículos, por favor, para velocidad. Pues bien, Ándale, chico. apaguen todos, por favor, sus Ya que no micrófonos. poquito, aunque sea. ¿Qué estamos viendo? Partes bíblicas. Apaguen por favor sus micrófonos todos, si son tan amables, y vamos a empezar. Entonces, esta lección es muy, pero muy importante. En esta lección vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, ¿ok? ¿Quién es el Espíritu Santo? Primero tenemos que entender quién es el Espíritu Santo. Como hemos visto en la lección número 1, el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Es la tercera persona de la Trinidad. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mencionábamos que nosotros como iglesia creemos en la Trinidad, donde es un solo Dios, pero son 3 personas distintas, con características diferentes y con actividades diferentes, ¿ok? Y entonces vamos a ver quién es el Espíritu Santo y empecemos a verlo desde el Antiguo Testamento. Entonces, el Espíritu Santo estuvo desde el principio de la creación y esto lo vemos en Génesis 1:2, por favor. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es decir, estaba desde el principio de la creación. Y también estuvo desde la creación del hombre. Esto lo vemos en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces estuvo también en la creación del hombre, y dio vida al hombre. Esto lo podemos ver en Génesis 2:7, por favor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ese soplo de vida que fue sobre el hombre es el Espíritu Santo. Y eso también lo comprueba Job 33:4, por favor, Angie. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así es. Entonces el soplo del Omnipotente, el soplo del Espíritu Santo o el Espíritu Santo en sí fue el que nos da vida al hombre. Y de igual manera estuvo con José. Si recordamos a José, que fue un hijo de Jacob que se convirtió en Israel y que fue el que los pudo liberar cuando fue José en Egipto, cuando estuvo viviendo en Egipto. Entonces, el Espíritu Santo también estaba sobre José. Y eso lo podemos ver en Génesis 41:38, por favor. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces, el José pudo hacer la interpretación de los sueños por el Espíritu Santo que estaba en él. De igual manera estuvo con Moisés. Esto lo vemos en Éxodo 4:28, por favor. Entonces Moisés le comunicó a Aarón todo lo que el Señor le había ordenado decir y todas las señales milagrosas que le mandaba realizar. Luego Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos israelitas, y Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor les había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo. Las señales, que son milagros delante del pueblo, dice que lo hizo Aarón y Moisés, eran hechos a través del Espíritu Santo. Entonces, las manifestaciones, algunas manifestaciones del Espíritu Santo son milagros y son señales sobrenaturales que podemos experimentar o que experimentaron en su momento en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también el Espíritu Santo estuvo con los ancianos de Israel. Esto lo vemos en Números 11:24-29, por favor. Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Después juntó a 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Dos de los ancianos se habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Meldad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó, Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le respondió, ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Entonces aquí vemos cómo el Espíritu Santo estaba sobre los ancianos de Israel y ellos lo que hacían era profetizar. Y ellos hablaban de las maravillas de Dios e inclusive dice que el deseo de Moisés era que todo el pueblo pudiera estar lleno de este Espíritu Santo y que Dios pudiera ponerlo sobre todos ellos, ¿no? Y también estuvo con Josué. Eso lo vemos en Deuteronomio 34:9, por favor. Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor les había ordenado a Moisés. Entonces el espíritu de sabiduría estaba con Josué y este es también el Espíritu Santo.
Estuvo también en el área, en la etapa o en la época de los jueces, estuvo también con Otoniel. Perdón, En mi Jueces querido. 3:10. Deuteronomios, perdón, Sí. Jueces 3:10. Y el ¿Jueces? espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Correcto, entonces estuvo sobre Otoniel también el Espíritu Santo. También lo vemos sobre Gedeón en Jueces 6:34, por favor. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Sobre Gedeón también estuvo el Espíritu Santo. También estuvo sobre Jefté. Esto lo vemos en Jueces 11:29. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Amén. Estuvo también con Sansón, y en el caso de Sansón, pues conocemos toda la historia, pero en el caso de Sansón también le dejó. Esto vamos a leerlo en Jueces 13:25, por favor. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Jueces 14:6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Entonces despedazó al león. Jueces 16:20, por favor. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Aquí donde vemos que el Espíritu de Dios dejó a Sansón por el pecado que había cometido. Ok, estuvo con Samuel también en 1 Samuel 3:19, por favor. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Amén. Estuvo también con Saúl, con el rey Saúl, el primer rey de Israel, en 1 Samuel 10, del 9 al 10, por favor. Aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó, dio su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Cuando llegaron allá follado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Vino con poder el Espíritu de Dios sobre Saúl y profetizó. Ojo también, vemos otro ejemplo donde una de las manifestaciones o señales del Espíritu Santo es la profecía. Muy bien. Estuvo también con David en 1 Samuel 16:13. ¿16:13? Sí. Permíteme. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces el Espíritu de Dios, de Jehová, se vino sobre David después de que Samuel lo ungió en medio de sus hermanos. Estuvo también con Salomón, hijo de David, en 1 Reyes 3:12, por favor. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Entonces, hemos visto que en Josué le dio, era un espíritu de sabiduría, y sobre Salomón el mismo espíritu de sabiduría se había puesto sobre él. Vemos también que estuvo con el profeta Elías en 1 Reyes 17:1. Ahora bien, Elías, el de Tisbe, de Galad, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo,
Te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Amén. Elías fue un profeta muy poderoso que hizo muchas señales y milagros en la época de Acab. Entonces, el Espíritu Santo estaba sobre él y es el que le facultaba o le permitía hacer todos estos milagros. Amén. Seguimos con el discípulo de Elías, que se llama Eliseo, también profeta, en Segunda de Reyes 2:9, por favor. Al cruzar Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que yo sea el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Amén. Entonces quería doble unción del Espíritu Santo, lo que tenía Elías, y le fue concedido e hizo también milagros impresionantes, sobrenaturales, Eliseo en aquella época. También estuvo con Ezequiel, otro profeta. Esto lo vemos en Ezequiel 3, 14, 15, por favor. El Espíritu me levantó y se apoderó de mí y me fue amargado y enardecido, mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Así llegué a Tel Aviv, a orillas del río Quebar, a donde estaban los israelitas exiliados, y totalmente abatido me quedé con ellos durante 7 días. Amén. ¿Podemos leer Ezequiel 3:23 también, por favor? Yo me levanté y salí al campo. Allí vi la gloria del Señor, tal como la había visto a orillas del río Quebar, y caí rostro en tierra. Amén. Entonces también vio la gloria de Dios, el Espíritu Santo, sobre Ezequiel. También estuvo con Daniel, otro profeta importante. Él fue más de la época de Nabucodonosor. Entonces, esto lo vemos en Daniel 4:8, por favor. Finalmente Daniel, que en honor a mi Dios también se llama Beltasar, se presentó ante mí y le conté mi sueño, pues en él reposa el espíritu de los santos dioses. Él lo expresaba de esa manera, el espíritu de los dioses santos o santos dioses, es decir, el Espíritu Santo. Daniel 5 del 11 al 14, por favor. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Amén. Por cuanto, perdón. No, adelante. ¿Verdad? Sí. Por cuanto fue hallado en el mayor espíritu por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Betsalzar, llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Amén. Daniel 6:3, por favor. Sí. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén. Entonces, ¿por qué es importante, aunque fue mucha lectura y fue muy conciso, vemos que desde el principio de la creación hasta antes del Nuevo Testamento, la actividad del Espíritu Santo era muy alta, es decir, el Espíritu Santo estaba sobre personas en toda esa época, estaba sobre personas específicas
no se derramaba sobre todos, sino era sobre una persona en específico, donde tenía un propósito específico para que pudieran hacer la obra del Señor. Entonces, en resumen, el Espíritu Santo es presentado en el Antiguo Testamento como el que enseña y faculta a personas, y como comentaba, este Espíritu Santo era derramado sobre ciertas personas con un propósito específico de Dios. También lo vemos que es un hacedor de milagros, es decir, todos los milagros que se hacían por medio de las personas, ya sea Moisés, ya sea Eliseo, ya sea Elías, Ezequiel, todos los milagros que se hacían era por el poder del Espíritu Santo que había sido derramado sobre ellos. De igual manera era el dador de poder, ¿no? Hablábamos de Sansón, por ejemplo, donde él tuvo el poder, la fuerza física para poder desbaratar, dice la Biblia, a un león con sus manos, ¿no? Entonces tenía el poder, era el dador de poder, también es presentado el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y también como comentábamos en el caso de Josué y Salomón, donde era el poseedor de sabiduría, o el dador también de sabiduría hacia, vuelvo a repetir, personas específicas con un propósito específico. Entonces, en el Antiguo Testamento, una actividad muy intensa del Espíritu Santo en todos los hombres de Dios, que inclusive están en la Biblia, que participaban en escribir los libros de la Biblia del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo estuvo involucrado activamente dentro de ellos. ¿Ok? Entonces, en el Antiguo Testamento de igual manera se hace la promesa, una promesa importante sobre el Espíritu Santo, ¿ok? Esto lo vemos, por ejemplo, se anuncia desde la época de Ezequiel o por el profeta Ezequiel, se anuncia que va a haber derramamiento del Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Ezequiel 36, 25, 27, por favor. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Porque dentro de vosotros pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esa es la promesa del Espíritu Santo dada por Dios, en donde Él va a derramar su Espíritu Santo sobre nosotros y va a cambiar. Habíamos visto esa parte donde Él cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, ¿no? Un corazón sensible a la voz de Dios y deseoso de servirle. Ezequiel 39, por favor. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces ya no era un derramamiento específico a cada una de las personas, sino que habla de un derramamiento en general sobre la casa de Israel, es decir, todos aquellos que estuvieran bajo la obediencia y la protección del Señor, ¿ok? Entonces es importante esta profecía del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento que se iba a hacer real en el Nuevo Testamento. También tenemos otra promesa del Espíritu Santo que estará en nosotros. Esto lo podemos ver en Ezequiel 37:14, por favor. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Amén. Entonces, Él va a poner espíritu en nosotros, y al poner su espíritu, fíjense lo que dice, y viviréis. ¿Ok? Entonces viviremos, nos va a traer vida, y hablábamos acerca de esa vida que obtuvimos por medio de la regeneración de nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Él vivificó nuestro Espíritu Santo. También es una promesa que viene del Antiguo Testamento. Entonces, y de igual manera se profetiza desde entonces la era, es decir, el tiempo donde iba a estar el Espíritu Santo con nosotros permanentemente. Esto lo vemos en el profeta Joel, donde inclusive escribió sobre ese día del Pentecostés, que lo vamos a ver más adelante, donde empieza el cumplimiento de esta profecía. ¿Podemos leer, por favor, Joel 2, 28-32? Sí, derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne,
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en él, en el monte de Sión y en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Amén. Entonces ahí dice que se derramará el Espíritu Santo sobre toda carne y los jóvenes verán visiones, pero los jóvenes soñarán, etcétera. O sea, hay tanta bendición que desde aquel día del Antiguo Testamento se profetiza este cumplimiento de la era del Espíritu Santo. Y esta era del Espíritu Santo continuará hasta la Nueva Jerusalén. Es decir, esto lo vemos en Apocalipsis 21:3, por favor. Sí. Y ahí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Entonces, el tabernáculo de Dios será con los hombres y Dios mismo morará con nosotros. Entonces, el Espíritu Santo de Dios que vemos que es Dios estará con nosotros hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Entonces, es importante porque concluimos la parte de los Antiguos Testamentos, del Antiguo Testamento, del involucramiento del Espíritu Santo, donde estuvo con personas específicas, pero viene la promesa que se va a ser derramado en todos aquellos que acepten o que confiesen con su boca que Jesús es el Señor. Vendrá sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces lo vemos desde el Antiguo Testamento y ahora lo que quiero mostrar es cuál es la actividad del Espíritu Santo en los evangelios. Veamos, recuerden que todo el Antiguo Testamento, después del último libro que es Malaquías, entonces empezamos ya lo que son los 4 evangelios sinópticos, y en esos evangelios también hubo una actividad muy intensa por parte del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces vamos a revisarlos. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento estuvo con Zacarías y Elizabeth profetizando sobre Juan el Bautista y Jesús. Entonces, antes de que fuera encarnado de Jesús y antes de que naciera Juan el Bautista, ya el Espíritu Santo había hecho profecías a través de Zacarías y Elizabeth. Esto lo vemos en Lucas 1:67, por favor. ¿Soy yo? Creo que le toca a Blanquita o... Si quieres lo leo. Adelante. Sí. Profecía de Zacarías. Y Zacarías, Adelante. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Ok, entonces aquí Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetiza. Ok. Zacarías y Elizabeth son los papás de Juan el Bautista. Entonces, también lo vemos en Lucas 1:41, por favor. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena de Espíritu Santo. Amén. Entonces, estando Elizabeth embarazada de Juan el Bautista y María embarazada del Señor Jesús, cuando viene
María y saluda a Elizabeth, la criatura, es decir, Juan el Bautista, dentro del vientre de Elizabeth, salta. Y entonces Elizabeth es llena del Espíritu. Entonces ambos profecías sobre el nacimiento de Juan el Bautista y sobre lo que iba a hacer en la tierra de Juan el Bautista y a su vez de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo, también dice la palabra de Dios, que también estuvo con Juan el Bautista el Espíritu Santo. Esto lo vemos en Lucas 1:15. 1:15. ¿Y por qué será grande delante de Dios? No verá vino ni sidra. A ver, dice, Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. De igual manera, aquí estamos hablando de Juan el Bautista, que se lleno del Espíritu Santo inclusive dentro del vientre de su madre. Entonces es un profeta lleno del Espíritu Santo. María concibió a Jesús del Espíritu Santo. Todos sabemos esta historia donde el Espíritu Santo llega sobre María y de que ella sea la receptora de nuestro Señor Jesús para que pudiera encarnar y venir a la tierra. Entonces estamos hablando de Mateo 1:18, por favor. Sí. Y el nacimiento de Jesucristo fue, perdón, bueno, es que me tocaba. Me dijeron que a mí, bueno. Sí, tú, Blanquita. Ok, bueno. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Amén. Entonces, María vio a Jesús del Espíritu Santo. Ok, aquí lo vemos en Mateo 1:18. Y entonces empieza una dirección muy interesante también en los evangelios entre el Espíritu Santo y Jesús. Ok, esta interacción empieza o se manifiesta como testigo durante el bautismo del Señor Jesucristo con Juan el Bautista, donde el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma para llenarlo y permanecer en él, nos dice la palabra. Esto lo podemos ver en Lucas 3:22, por favor. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, en forma de paloma. Y para llenarlo y permanecer en él, Isaías 42:1, por favor. Este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Entonces Dios ahí, a través de Isaías, hace la profecía de que va a estar permanentemente con Jesús. Entonces Jesús, de igual manera, fue lleno y guiado por el Espíritu Santo. Esto lo vemos en Lucas 4:1, por favor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, lleno del Espíritu y guiado por el Espíritu Santo. En Lucas 4:14, por favor. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces, Jesucristo está lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo también, en todo su ministerio, hasta el día de la cruz, ¿no? Entonces Jesús también de igual manera hacía estos milagros y echaba fuera demonios, y él mismo dijo en Mateo 12:28 que era por el poder del Espíritu Santo, y esto lo vemos en Mateo 12:28, por favor. Mateo 12:28. Me tocaba a mí, ¿verdad? Creo. A ver, si quieres lo digo. Yo lo tengo ya, si quieres, yo lo leo. Bueno, adelante, Quique, los siguientes 5, Sí, 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, los milagros que Jesús hacía y los exorcismos, si podríamos decirlo así, o la parte de demonios, lo hacía por el poder del Espíritu Santo. Eso causaba gran admiración y una
también malestar, veíamos ahí en la palabra, un malestar por parte de los fariseos de aquella época, ¿no? De igual manera, la otra relación importante entre Jesús y el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo fue quien resucitó a Jesús después de haber muerto por nosotros en la cruz. Esto dice Romanos 1:4, por favor. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Y en 1 Pedro 3:18. Voy. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Vivificado en el espíritu. Entonces, el Espíritu Santo con poder fue el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Entonces, también vemos después de la interacción en los evangelios sobre el Espíritu Santo, que se mantiene esa actividad fuertemente en la obra del Señor, en el ministerio. También el mismo Jesús nos hace promesas sobre el Espíritu Santo que son similares a las o iguales a las promesas que ya nos había hecho los antiguos profetas, ¿no? Para darle concordancia y darle veracidad a la Biblia. Será dado por el Padre a los que le pidan. Esto lo vemos en Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A los que se lo pidan. El Espíritu Santo es dado por el Padre a los que se lo pidan. Es una promesa de Jesús para nosotros. También también el Espíritu Santo nos enseñará lo que debemos decir cuando defendamos nuestra fe en Jesús. Muchas veces tenemos miedo a lo mejor de predicar el Evangelio, de compartir nuestra fe. Sin embargo, lo que nos dice el Señor Jesús como promesa del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos enseñará lo que debamos decir cuando queramos defender nuestra fe. Eso lo vemos en Lucas 12, del 11 al 12, por favor. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a que podamos defender o a que podamos con valor decir y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, la siguiente promesa es que nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Esto lo vemos en Mateo 3:11, por favor. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Bueno, si quieren nos saltamos Marcos 1:8 y los demás porque es exactamente lo mismo. Fíjense que en los 4 evangelios menciona sobre esta actividad o esta bendición del Señor Jesús, donde Él nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Y de igual manera el Espíritu Santo, al estar en nosotros, dice la palabra de Dios que sería como ríos de agua viva dentro de nosotros. Esto lo vemos en Juan 7, 38 y 39, por favor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces el Espíritu Santo al estar en nosotros son como ríos de agua viva, es decir, son ríos de alabanza, de bendición dentro de nosotros. También el Señor Jesucristo nos menciona en Juan 14:16 que nos va a enviar al Espíritu Santo como un consolador para que esté con nosotros para siempre ante su partida o su ascensión después de la resurrección. Por favor, Juan 14:16. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Amén. Entonces, el otro consolador, después de que Jesús partió con el Padre, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también comentábamos que nos enseñará y nos recordará las palabras de Jesús.
es decir, todas sus enseñanzas que vienen escritas en la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Por favor, Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces el Espíritu Santo va a ser nuestro maestro y va a ser también que podamos nosotros recordar las palabras de Jesús. Esta es la importancia de que nosotros empecemos y estemos leyendo la Biblia constantemente para que el Señor pueda recordarnos esas palabras de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo también, dentro de las promesas de Jesús, va a venir a tres cosas muy importantes. Esto lo vemos en Juan 16:8, por favor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Amén. Viene el Espíritu Santo a convencer al mundo de pecado. Esto lo vemos en Juan 16:9. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Amén. Y también viene a convencer al mundo de justicia, es decir, en Juan 16:10. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Entonces se hace justicia y Él va al Padre. Y también viene a convencer al mundo de juicio. Juan 16:11. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. Entonces viene el Espíritu Santo a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él también nos guiará a toda la verdad. Esto lo vemos en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a todos, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que os oiga y les anunciará las cosas por venir. Amén. Entonces Él nos guiará a toda la verdad del Espíritu Santo. Jesús también lo que dice a los apóstoles, y es una promesa de su Padre, dice que van a ser o seremos investidos de poder del Espíritu Santo. Investido significa conferirnos o trasladarnos una autoridad o transferirnos algo oficial. Es decir, que somos oficialmente seguidores de Jesucristo. Esto lo vemos en Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad, en Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén, hasta que seamos investidos de poder desde lo alto. Y esto por el Espíritu Santo que habría de venir en el día de Pentecostés. Y esto nos dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces seremos investidos de poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Nos quedan 5 minutos. Todavía tenemos déjenme les digo cuántas diapositivas más. A ver si le seguimos o hacemos aquí. Si nos faltan todavía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 láminas. Entonces, si les parece, entonces hacemos una pausa y lo retomamos el próximo martes, ¿no? Para no pasarnos del tiempo. Sé que fue pues digamos que una parte muy intensa en cuanto a la lectura, en cuanto a la cantidad de versículos, pero yo creo que es importante que todos ustedes puedan tener esta literatura de encontrar en el Antiguo Testamento, encontrar en los evangelios cómo la actividad del Espíritu Santo siempre ha sido estar haciendo la voluntad del Padre, siempre estar encaminado a hacer la voluntad
del Padre y que al final de cuentas vendría o vendrá a ser como un testimonio del Hijo. Es decir, vendrá a testificar, vendrá a que nosotros tengamos la facultad de poder predicar el Evangelio para gloria del Hijo. Amén. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Lo que seguirá el próximo martes, no se lo pierdan porque va a estar muy bueno, es acerca de cuál es la diferencia entre el nacimiento del Espíritu y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, esto es importante para que ustedes puedan ver cuál es la diferencia. Habíamos hablado en la parte del nuevo nacimiento, de la nueva vida, habíamos hablado de cómo el Espíritu Santo traía a nosotros la nueva vida y cómo éramos ahora regenerados, transformados internamente de manera automática, donde al nosotros aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos sella como hijos de Dios. Pero ahora sigue la parte del bautismo del Espíritu Santo, que es la llenura del Espíritu Santo y es el caminar o el proceso donde nosotros estamos continuamente, diariamente, de aquí hasta que el Señor venga nuevamente o hasta que mueran nuestros cuerpos corporales, nuestros cuerpos físicos, perdón, hasta ese momento estará el Espíritu Santo siempre con nosotros. ¿Ven? Adelante, Daniel. Oye, aquí estaba viendo cuando nos habla y nos dice que nos llamará y habla la palabra remanente. ¿Ahí qué quiere decir? Que los que no en su momento fueron salvos, también los llamará, los invitará. En una parte del curso venía ahí el remanente, o sea, estoy entendiendo que la gente que no quiso en su momento también los va a llamar. Normalmente cuando Dios se refiere en el Antiguo Testamento a un remanente, se refiere a un grupo de personas que se mantienen santas, se mantienen separadas para Dios, que se mantienen exclusivas para Dios. Por ejemplo, si te acuerdas, bueno, o te comento que en el Antiguo Testamento, en la parte de todos los reyes que vinieron en Jerusalén y en Judá, tenían los dos reinos, Israel y Judá, y tenían diferentes reyes. Entonces venía un rey y hacía las cosas agradables a Dios, y entonces todo el pueblo seguía a ese rey haciendo las cosas como Dios quería. Pero cuando venía un rey malo, un rey el cual doblaba o sacrificaba a ídolos en los lugares altos, o conocía las cosas malas delante de Dios, entonces toda la gente lo seguía también en esa maldad, pero Dios siempre tenía un remanente que no doblaba su rodilla ante esos dioses falsos, ¿no? Entonces, siempre esa es la parte del remanente, una cantidad de personas exclusivas y separadas para seguir haciendo la obra de Dios. Que permanecieron fieles al Señor, a eso se refiere, a ese remanente. Pero lo que dice Dani también tiene razón, porque puede haber un grupo de personas que nos hayamos convertido y todo eso, y después puede haber un remanente que quedó ahí también para ellos. O sea, sería bueno ver bien el texto de la Biblia al que te estás refiriendo, Dani, para poderlo estudiar con un poquito más de profundidad. Yo entiendo aquí que, por decir, después de que viene el Señor Jesucristo, termina el tiempo de gracia y empieza el juicio, porque ya viene para juzgar. Y entonces ahí muchos se van a convertir. O sea, cuando sea la parusia, el arrebato, muchos se van a convertir y van a decir, híjole, sí era cierto, y van a empezar a creer. Ese es un remanente que va a quedar ahí, que va a pasar la gran tribulación, también para ellos es. Amén. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, entonces los invito, los exhorto a que el próximo martes estemos también con un corazón abierto para que podamos seguir trabajando y estudiando sobre el Espíritu Santo. Como comento, veremos la parte de las diferencias entre el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo, así como cuál fue la actividad del Espíritu Santo durante el libro de los Hechos, que fue muy impactante porque fue la descripción de cómo los apóstoles hacían la predicación del Evangelio en Jerusalén, en Samaria,
y así en cómo fue expandiéndose ya inclusive en los viajes misioneros de Pablo. Rubén y Adriana, ¿tienen una pregunta? Sí, el bautismo en fuego viene a la par con el bautismo del Espíritu Santo o primero es uno, después es el otro. Realmente estamos hablando de un solo bautismo. Es el bautismo del Espíritu Santo y vamos a tocar el tema así más a detalle en lo que es la próxima lección. Sí hay algunas doctrinas que indican que son varios bautismos. Si tienes el bautismo de agua, el bautismo de fuego, el bautismo de Espíritu Santo, etcétera. Entonces, no sé, pastor, si quieres comentar aquí más a detalle sobre esto, sobre lo que creemos nosotros. Sí, como bien dices, hay varias doctrinas, pero nosotros creemos en un solo bautismo, como dice la Biblia, que es el del Señor Jesucristo. Y bueno, se va a quedar más explicado en la próxima reunión cuando veamos, porque el que te redarguye de pecado y el que te convence para hacerte cristiano, vamos a llamarlo así, no es ni que te haya predicado Arturo o David o Yamile, sino el Espíritu Santo que te convence. Entonces ahí está trabajando el Espíritu Santo en ti y si no fuera por el Espíritu Santo, tú no recibirías al Señor Jesucristo. Pero una vez que ya tienes al Señor Jesucristo, viene lo que vamos a ver la próxima reunión, que es la llenura del Espíritu Santo, que es el bautismo. ¿Por qué se le llama bautismo? Porque eres inmerso totalmente en el Espíritu Santo. Pero no me quiero adelantar a esa clase. Ahora, nosotros de verdad solo creemos en un solo bautismo y en la llenura del Espíritu Santo, que es así rápidamente lo que sucedió el día de Pentecostés, en donde salieron llamas como de fuego, ¿se acuerdan? Sobre los discípulos que estaban ahí, empezaron a hablar en diferentes lenguas, una manifestación del poder del Espíritu Santo, y a partir de ese momento cambian de ser discípulos a ser apóstoles, es decir, enviados. Y no solamente eso, sino que son investidos con poder, y ahí es la llenura. Pero bueno, lo vamos a ver con más calmita la próxima reunión. Espero que con esto quede contestada la pregunta, pero no me quisiera yo adelantar más a lo que vamos a ver. O a lo mejor lo comenté mal, o podemos decir bautismo en agua, que es en fuego, que son las pruebas que nos vienen después de ser bautizados. Muchos dicen que eso es, pero no está así al 100 comprobado, que una prueba de fuego, que el fuego sea una prueba, que el Señor bueno, no que el Señor, porque el Señor te pone las pruebas, que en el camino te van surgiendo. Muchos lo han interpretado así, Adrianita. En muchas doctrinas así lo manifiestan. Yo, en lo personal, no creo que sea así. Dice sí la Biblia que nunca vamos a ser más probados más allá de lo que podemos resistir, pero no sería como consecuencia de haber recibido al Señor Jesucristo, porque así lo ven las doctrinas, ¿no? Como pruebas de fuego. No, yo creo que tanto creyentes como no creyentes pasamos por pruebas. La diferencia está en que los creyentes estamos tomados de la mano del Señor Jesucristo y salimos adelante. Y los no creyentes luchan en sus propias fuerzas y muchas veces no libran bien esa batalla. Pero eso es como nosotros lo vemos. Otras doctrinas sí dicen que el fuego son las pruebas, pero la Biblia no lo manifiesta así textualmente, vamos a llamarlo. Ok, gracias. Otra pregunta. Como no se concluyó ahorita el curso, ¿la tarea la vamos a presentar igual o sería hasta la siguiente? Sí, nos esperamos hasta la siguiente. Les voy a dar una semanita de vacaciones para que no tengan que preocuparse por la... sí, ya que concluyamos la lección, ya les envío entonces la evaluación y junto con las tareas, que también está muy interesante las preguntas para que puedan ustedes reflexionar. Oye, Artur, entonces va a ser la tarea, van a ser 2 tareas de hoy en 15. Una sola. Sí, una sola. Entonces la conclusión de esta y el curso del próximo sería la conclusión de este. Así es, correcto. Okay. Si seguimos en la lección 8, a lo mejor nos vamos a tomar un martes más para concluir,
pero yo creo que es importante, de hecho el pastor me dijo, oye, está muy largo, no vas a terminar, pero yo sí creo que es importante que ustedes tengan esta pues claridad en que el Espíritu Santo está, el Espíritu Santo el Espíritu Santo está sobre, alrededor, con nosotros siempre, a partir de que fuimos sellados por Él. Entonces, esa es la parte importante que quiero que ustedes puedan asimilar, meditar en esto, porque normalmente vemos, como creo que decía David el sábado, decía, es que es muy difícil entender el Espíritu Santo porque es algo intangible, es algo que no se ve, es algo pero lo que les quiero decir y mi objetivo con esta lección es que ustedes puedan ver que es alguien muy real, es alguien que está con nosotros y que la promesa que acabamos de ver del Señor Jesucristo, que va a permanecer su Espíritu sobre nosotros, ¿ok? Para que nosotros podamos ser testigos de Él, testigos para la gloria de Jesucristo. Entonces, es importante eso, que estemos bien seguros que el Espíritu Santo está con nosotros y que podamos sensibilizar nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, para que podamos entonces percibir que ya no somos más nosotros, sino que la voluntad de nosotros debe de ser hacer la voluntad del Espíritu Santo. Perdón, yo solamente quería comentar muy rápido. En Efesios 4:5 dice que es una sola fe, un bautizo, un Dios. Entonces, por eso se maneja que es un bautizo. Yo creo que siempre ha habido una confusión en otras denominaciones que han manejado el bautismo de fuego haciendo referencia al alfarero. Cuando dicen que el Señor destroza, nosotros somos como una vasija de barro. El Señor nos deshace, nos vuelve a amasar, vuelve a hacer barro y vuelve a formar una vasija nueva. Y cuando esa vasija, que está toda aguadita, el barro húmedo, la tiene que meter al horno de fuego para que tome su dureza. Entonces, en algunas doctrinas han asociado ese meter al horno de fuego con el bautizo en fuego que dicen que son las pruebas. Pero como bien dice el pastor, no está comprobado. La Biblia dice que es un Dios, una fe, un bautizo. Amén, amén. Muchas gracias, David. Creo que está por ahí Rubén y Adrianita también levantando la mano. Sí, rápido, nada más, porque creo que es importante. Yo creo que aquí es lo más hermoso de esto es que realmente, pues sí, Dios como que no se pone a jugar con nosotros y así como que a ver si aguantas esto, sino todo lo contrario, ¿no? Como que es una ayuda, un apoyo para nosotros en todo momento. Y nosotros, a nosotros ya tiene algún tiempo, pero nos pasó cuando Mexicana quebró. Nosotros estábamos de vacaciones y allá en donde estábamos, pues ahora sí que de repente llegamos al aeropuerto y ya no teníamos vuelo, tampoco ya no teníamos dinero, al otro día ya entrábamos a trabajar los dos, y, o sea, fue así algo como que espantoso, de esas cosas que uno, pues ahora sí que hasta los ateos se acuerdan de Dios en esos momentos, ¿no? Y pero sin embargo como que uno empieza ahora sí que a dejar todo en manos de Dios y como que el Espíritu Santo nos va tranquilizando y después independientemente de lo feo que fue esa situación en el momento, ahora sí que nos impactó la noticia, pues ya nos pasamos ahí otros 5 días, Dios estuvo con nosotros, no nos faltó el dinero, nos la pasamos súper bien. Entonces, ahora sí que ahí también se ve claramente, como dice la palabra, que a los que amamos a Dios y le obedecemos, todas las cosas nos ayudan a bien y aún ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues sí yo me quedo más bien con esa parte, no con las pruebas, sino al contrario, como el apoyo de Dios en todas esas pruebas, ¿no? Amén, amén, Rubén, muchas gracias. Yo creo que aquí le dejamos porque ya viene la reunión de jovencitas y ya están esperando la sala. Sí, se va a poner más bueno la próxima semana. Se va a poner más bueno. Entonces sería muy interesante que le den una repasada a lo que se leyó y se vio el día de hoy para que surjan las dudas y de ahí las empecemos a resolver el próximo martes, que va a ser de mucha bendición y va a haber chance de terminar con lo que queda pendiente y resolver las preguntas que hay al respecto, ¿va? Amén. Entonces vamos a dar gracias al Señor y nos despedimos. Señor Jesús, gracias por esta noche, Señor. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, es tan amplia, tan increíble, Señor, y sabemos que no es suficiente, Padre Santo,
para poder entender todo lo que tú quieres, Señor, el tiempo que tenemos. Pero, Señor Jesús, te pedimos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Te pido, por favor, que podamos estar reunidos el próximo martes, Señor, y continuar con esta lección, Señor, que es tan hermosa sobre tu Espíritu Santo, y que tú nos puedas seguir alentando, que nos puedas exhortar y que nos puedas, Señor, llevar a un nivel más de pasión por ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien. Amén y amén. Muchas gracias. Les envío la lección para que lo vayan viendo y bueno, pues nos vemos. ¿Que dónde lo publicas? En YouTube, dice Lau, porque tiene mucho interés. Les mando el enlace en el de bases bíblicas. Va. Porque lo vamos a subir a tiempo de gracia, si se puede. Y nos vemos el domingo, no falten, va a estar bien padres de resurrección, así es que ahí los esperamos con muchísimo gusto, ¿va? Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones a todos. Guárdense del Señor. Buenas noches. Bye. Un abrazo.